Hola, ¿cómo están? Desde el 7 de octubre del año 2023, ningún organismo multilateral se ha animado a denunciar, menos a confirmar que lo que hace Israel en Gaza es un genocidio. No hace mucho se emitía un informe que lo confirma y exige además una sanción para este delito de lesa humanidad. ¿Qué implica esto? Vamos a analizar el informe y también los hechos hoy en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar punto a punto el informe evacuado por este mecanismo independiente de Naciones Unidas. Gaza bajo crímenes de lesa humanidad. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y nos centramos en esta región de Oriente Medio, identificada de color verde a la Franja de Gaza. Hay un informe que ha sido evacuado por la Comisión Independiente de Investigación de Naciones Unidas, que publicaba en compañía de audiencias públicas que se han desarrollado en Ginebra el pasado 11 y 12 de marzo. A través de este informe se está denunciando el uso por parte de Israel de violencia sexual y reproductiva contra palestinos, calificándolo como parte de un esfuerzo para socavar su derecho a la autodeterminación. Este documento detalla también una amplia gama de violaciones cometidas contra mujeres, hombres, niñas y niños en territorio palestino ocupado. Ya la presidenta del comité, Nabile Pillay, señalaba un aumento deplorable, dijo, de la violación de los derechos humanos e indicó lo siguiente. Es inevitable, decía Pillay, concluir que Israel ha autorizado la violencia sexual de género contra los palestinos para intimidarlos y perpetuar un sistema de opresión que socava su derecho a la autodeterminación. Las formas específicas de esta violencia incluyen la desnudez pública forzada, el acoso sexual, la violación y la violencia contra los genitales, torturas, inanición y daños psicológicos irreparables. Todos estos se han cometido bajo órdenes explícitas o con la instigación implícita de altos líderes civiles y militares de Israel. Este informe también denuncia la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva en Gaza. De manera paralela, se impuso un asedio que ha impedido la asistencia humanitaria, incluyendo ataques a la principal clínica de fecundación in vitro en Gaza, la negación de suministro de medicamentos y equipos esenciales para la atención de embarazos, partos y cuidados postnatales, así como la destrucción de edificios residenciales con explosivos en áreas densamente pobladas, lo que ha provocado la muerte de más del 60% de mujeres embarazadas, también de niños y niñas. Esta comisión además sostiene que estos actos violan los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres y de las niñas, así como sus derechos a la vida, la salud, la dignidad humana y a no ser sometidas a tratos crueles o degradantes, haciendo énfasis que lo que hace Israel en Gaza es un genocidio. Vamos a sumar también otros datos. Esto equipara actos de genocidio, incluyendo la imposición deliberada de condiciones de vida, calculadas para causar destrucción física y la implementación de medidas destinadas a impedir los nacimientos, actos que se consideran crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La comisión concluye también que las autoridades de Israel han destruido parcialmente la capacidad reproductiva de los palestinos. En la comisión también se ha documentado testimonios de víctimas y personal médico. Entre ellas destacan un testigo del hospital de Al-Awada de Gaza, quien declaraba: vi a una mujer embarazada a la que dispararon y mataron cuando se acercaba al hospital. La dejaron allí desangrándose. Nadie consiguió rescatarla porque el hospital estaba sitiado por las fuerzas de Israel. Un informe que relata hechos trágicos que generan, por supuesto, un panorama complejo para la población gazatí. Y esto, por supuesto, también tiene implicaciones. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde Chile Nicola Jadua, experto, por supuesto, en esta región de Oriente Medio, para someter este tema al análisis. Hola Nicola, qué gusto recibirte en Telesur. Gracias por tu tiempo para el mapa. No, gracias a usted, Paola. Siempre un agrado estar con ustedes. Muchas gracias, Nicola. Me llama poderosamente la atención, no sé si a usted también, este informe de esta Comisión Independiente de Naciones Unidas que por primera vez, después de casi 2 años, decide poner el nombre a lo que hace Israel, genocidio. Es lo que emprende Israel desde el año 1948 con la Nakba y que se ha intensificado sobre todo desde el 7 de octubre del año 2023. Estamos hablando de más de 40.000 muertos, 18.000 y si no son más, son niños. Varios cuerpos aún no han sido rescatados entre los escombros ante los bombardeos que son incesantes. ¿Por qué la ONU da este paso? ¿Qué significa esto? Paola, mira, acá hay un cúmulo
hipocresía, de mentira, de descaro. Es tremendo. Fíjate que la revista The Lancet, la revista médica especializada, habla de casi 200.000 palestinos muertos. No solo los muertos de un tiro, sino que los que han muerto después por el hambre, los que han muerto después por la falta de medicina, por las torturas, en fin. Esto es un genocidio gigantesco ante unas Naciones Unidas que sirve absolutamente para nada, hipócrita y mentirosa. Un mundo entero que está actuando muy mal frente a esto, producto de la presión sionista que es muy grande, puesto que ellos controlan todo el capital financiero y bancario de casi todo el mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, y que coloca a todos esos gobiernos absolutamente de rodillas. Esa misma Naciones Unidas, Paola, dentro de su máxima hipocresía, fíjate que al único país miembro que le han autorizado que no fije frontera, el Estado infanticida se niega sistemáticamente a fijar frontera y la Nación Unida lo tolera. Y la razón por no fijar frontera, ¿cuál podría ser? Lógico, el hecho de que en cualquier momento el Estado infanticida se va a extender, como lo está haciendo en este instante en Siria, que ya se ha robado una zona de territorio similar a la que ya tiene robada el pueblo palestino. Entonces, tiene valor el hecho de que ciertos elementos con mayor dignidad y honor y decencia se atrevan a decir la verdad, pero en la práctica de los hechos todos saben cuál es la verdad. La critican, la dicen, hablan, una retórica bastante amplia que han dado, pero los mismos que critican eso le venden armas, lo protegen diplomáticamente, los ayudan con labores de inteligencia, los apoyan con militares como Reino Unido, Francia, el gobierno más criminal de la especie humana, Estados Unidos, que también los arma, los financia, los protege. También gobiernos reaccionarios árabes que han colaborado. Esto es terrible porque es un pueblo completo que está sometido, transformado en un coto de caza inmoral, de un ejército inmoral, Paula, que es derrotado por la resistencia que está infinitamente más mal armada que ellos, sin embargo los ha derrotado. Y ese ejército responde matando niños, mujeres, mujeres embarazadas, destruyendo hospitales. ¿Qué ejército? ¿Qué ejército hace una guerra así? ¿Qué inmoralidad más grande? Entonces, todo esto no tiene valor. Fíjate que han destruido en Cisjordania y en Gaza, han destruido 185 iglesias. La iglesia de la Natividad, construida donde nació Cristo, las destruyeron, las incendiaron. Y los organismos que debieran abrir la boca no han abierto la boca, no han dicho nada. El occidente... Perdona, Paola. Sí, aquí dos escenarios, Nicola, que me parece muy interesante que coloca sobre la mesa. Primero, no solamente estamos hablando de desplazamientos forzosos, el asesinato masivo, sistemático de una prácticamente limpieza étnica que hace Israel en Gaza, sino también el hecho de que estas violaciones sexuales, el asesinato de neonatos, el disparo a mujeres embarazadas, tiene un objetivo central: evitar que siga creciendo la población palestina. Es decir, a los que sobrevivan ni siquiera se les permite tener un futuro digno, porque los trauman, porque esto les genera aberraciones físicas y psicológicas. Y el otro tema sobre la mesa también para analizar: Naciones Unidas da este paso, habla de genocidio por primera vez, un organismo que además hoy en día está en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Tiene esto relación? Claro que tiene relación. Primero, decirte que en el ejército y la prensa sionista, fíjate que lo publica ampliamente. Ellos le llaman cortar el pasto, fíjate, o cortar el césped en otro idioma, pero es eso. Cada cierto tiempo ellos cometen un genocidio con el pueblo palestino como una manera de controlar la explosión demográfica. Eso es lo primero. Lo segundo, Paola, Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Es un megalómano descarado, con una Nación Unida también descarada, y hay que decirlo así,
Fíjate que el tipo ha dicho, vamos a sacar a la población palestina y la vamos a repartir por África y Medio Oriente y convertiremos a Gaza en una zona de veraneo, de resort. O sea, él pensando en su negocio inmobiliario, hablando de trasladar completamente un pueblo para hacer un negocio, y la Nación Unida reacciona. O sea, esto es, a veces uno dice, no sé si es el culto al absurdo, pero esto da cuenta de que la humanidad ha perdido toda dignidad, ha perdido todo control. Fíjate que no solo es aquí, no solo es aquí, si esto en todo el mundo, Paola. Fíjate, cuántas asambleas generales ha condenado el bloqueo a Cuba. ¿Cuántos países han condenado y han demandado el término bloqueo inmoral a Venezuela? Ahí están los bloqueos, ahí están las agresiones. Estos bloqueos son agresiones. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo o más aún tolerando que las Naciones Unidas no reaccionen ante todo esto, entonces es la humanidad la que no tiene alternativa y no le dan dejando alternativa a los pueblos más que la que se hizo, por ejemplo, lo que hizo Corea del Norte. Si Corea del Norte no hubiera convertido en una potencia atómica, ya hubieran asesinado a la mitad de la población, si no a todos. Desgraciadamente, la falta de una organización de Naciones Unidas decente y eficaz hace que a los pueblos no le dejen otra alternativa más que armarse, Paola. Desgraciadamente, Donald Trump es un sicario más que lo ordena, lo manda, no solo el capital sionista, sino que también el complejo militar industrial norteamericano y las 52.000 transnacionales que controlan, y que son ellos verdaderamente los que tienen ejército. El ejército norteamericano y la OTAN no son otra cosa que el ejército de las transnacionales. Desgraciadamente el mundo se está dividiendo así, entre los países del tercer mundo agredidos, robados y usurpados, y potencias agresoras impunes que hacen y deshacen sin que nadie les diga nada, Paola. Un panorama trágico, por no decir otra cosa, en medio también de una resistencia que hay que valorar, de un pueblo que permanece en su territorio, que no se resigna a entregárselo a estas ambiciones de estas potencias colonialistas en pleno siglo XXI, a la cabeza de Estados Unidos y, por supuesto, bajo el servicio, hay que decir, de un régimen como el que tiene Israel. Gracias, Nicola, como siempre, por compartir tu criterio y tu análisis respecto a esta postura que hoy marca Naciones Unidas con este informe que quizás pueda cambiar o no el rumbo de lo que muchos piensan en el mundo en torno a la causa palestina. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera: Gaza, 40 mártires en tan solo 24 horas y una caótica crisis humanitaria. Así lo reseña el Ministerio de Salud palestino, informando que en las últimas 24 horas 40 personas han sido asesinadas y 73 heridos al menos que han llegado a hospitales de Gaza debido a los bombardeos que mantiene Israel. El número de mártires y heridos desde el 18 de marzo del 2025, cuando Israel decide romper de manera abrupta el acuerdo de alto al fuego, reanudando su ofensiva contra el enclave, ascendido a 1.691, hasta 4.464 lesionados. El Ministerio Gazatí explica que varias de estas víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, y que los equipos de ambulancia y de defensa civil no pueden llegar hacia ellos debido a los continuos ataques que hace Israel. La ocupación de Israel ha bombardeado el miércoles también las tiendas de campaña de los desplazados en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, matando así también a decenas de personas, entre ellos niños. El mismo Comité Internacional de la Cruz Roja alertaba que la falta de combustible en Gaza podría colapsar también los sistemas de purificación de agua y los hospitales. El portavoz de la Cruz Roja Internacional, Hisham Nawana, destacaba el riesgo del brote de enfermedades infecciosas debido también a la escasez de saneamiento, es decir, no tienen comida, no tienen agua, no tienen energía eléctrica, están prácticamente incomunicados. Esa es la realidad de Gaza, ese es el asedio que emprende Israel. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo que ven allí son estas imágenes. Es un vídeo que ya circula en redes sociales de lo que se ha registrado en Alemania. Se puede apreciar allí en las imágenes a los agentes de Alemania que no escatimaron el uso de la fuerza empleada contra estudiantes y detuvieron a 5 de ellos, continuando con sus esfuerzos por silenciar las voces de los opositores al régimen de Israel y al genocidio en Gaza. Alemania ordenaba un día antes de este hecho la expulsión de 4 activistas palestinos acusados de participar en manifestaciones, entre los que hay 3 ciudadanos europeos y 1 estadounidense, en una sentada de protesta que se realizaba en la Universidad Libre, también en Berlín. En este vídeo es una denuncia como parte de esa violencia con la que interrumpe la policía alemana esta protesta en la Universidad de Humboldt, también en Berlín, en rechazo a los continuos ataques de Israel contra Gaza. Los estudiantes habían colocado en esta universidad pancartas en las cuales se podía leer: ustedes son cómplices del genocidio, solo hay un Estado, Palestina del 48, refiriéndose a antes de 1948, cuando se producía la catástrofe, la Nakba, por parte de Israel, que obligó a desplazar a cientos de palestinos de sus territorios. Desde España nos acompaña para analizar también este escenario Carlos Martínez, experto también en geopolítica. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Hola, buenas tardes de España. El placer es mío. Carlos, qué interesante ver cómo Israel durante años ha manipulado los medios de comunicación, digitado a políticos para que sancionen leyes para blindar su impunidad en torno a lo que hace no solamente contra Palestina, sino también contra otros países en el mundo, sobre todo en Oriente Medio. Pero los ojos de las sociedades pareciera que han cambiado, y esto se ve reflejado también en protestas en universidades en países que siguen avalando, digámoslo así, estos delitos de genocidio, porque le siguen proporcionando armas a Israel. Sí, en Venezuela hay suerte de que hay medios que no dictan las noticias al dictado de Washington, pero en Europa Occidental, en España donde vivo, todos los medios siguen unas directrices fijadas desde la USAID, desde la CIA, desde los medios, grandes medios, todos también con mucho capital sionista, y a pesar de todo eso, a pesar de la complacencia con la que se suele tratar a Israel, sobre todo en comparación con otros países, ¿no? En España, los países más enemigos son Rusia, Venezuela, Cuba, China y otros países que no tenemos ningún problema con ellos. Sin embargo, a pesar de la complacencia con que se trata al régimen de Israel, la sociedad está dándose cuenta de que no se puede ocultar ni justificar el genocidio contra el pueblo palestino. No tiene ninguna justificación, ni siquiera basándose en mentiras como la que Hamás atacó primero. No es verdad, y aun que fuera así, tampoco justifica en nada la matanza de mujeres, niños, ancianos, población civil. Yo, esta situación que está pasando en Europa Occidental recuerda mucho porque en los últimos años la gente se preguntaba cómo era posible que surgiera el nazismo, el fascismo o el franquismo, y ante la indiferencia de mucha gente teóricamente buena, ¿no? Pues ahora estamos viendo, ¿no?, cómo el régimen de Israel asesina, comete un genocidio, y frente a ello, pues muchos políticos, las élites, los medios de comunicación lo justifican o lo silencian, ¿no? Y frente a eso cada vez hay más conciencia crítica, se está recuperando la conciencia crítica y se alzan las voces y no asumen ni quieren continuar con esta política de la OTAN, de Europa Occidental, de Estados Unidos, de apoyar a un régimen tan criminal y sionista como es Israel, cuando las campañas, las sanciones han desatado a Rusia por una guerra que está en sus fronteras con su gente, ¿no? Y no se entiende cómo Israel participa en todas las competiciones europeas, participa en Eurovisión, y es socio privilegiado de la Unión Europea, y se le sigue comprando y vendiendo armas. Por mucha maquinaria, en el caso de Europa Occidental, el 100% de la maquinaria propagandística defiende este doble rasero, pero aún así la mayoría de la población, a pesar de este totalitarismo informativo, no justifica y condena profundamente el genocidio del pueblo palestino. Así es, un informe plenamente informativo porque no genera ningún tipo de responsabilidad directa ni sanción directa, pero quizás habría que ver hasta dónde podría llegar la presión. Me gustaría compartir por ello nuestra leyenda.
La Fundación Hind Rajab, que tiene su sede en Bélgica, emitía un comunicado en torno a los viajes frecuentes que hace Benjamín Netanyahu y sobre todo miembros de su gabinete. Este es un extracto que saca el Mapa y dice: ha solicitado esta Fundación Hind Rajab la orden de arresto en Reino Unido contra el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Saar por crímenes de guerra en Gaza, incluido el asedio al hospital Kamal Adwan y a la tortura del doctor Hussam Abu Safiya. Ustedes recordarán el momento en que se asediaba este hospital y se impedía la salida o el ingreso, y con ello también se cometían un sinfín de crímenes de lesa humanidad. Imágenes que dieron también vueltas al mundo. Carlos, ya lo vemos, organismos, digámoslo así, de defensores de derechos humanos, defensores de derechos civiles se pronuncian. ¿Hasta qué punto la presión podrá revertir la situación de impunidad que actualmente vemos a favor de Israel? Pues es una situación de impunidad consentida por países que en otras ocasiones han sido muy estrictos. Antes se hablaba del caso de comparar Rusia con el régimen israelí, pero hay que recordar cuando los regímenes de la Unión Europea hicieron aterrizar al avión de Evo Morales porque pasaba por el espacio aéreo de la Unión Europea, por si en el avión estaba escondido Julian Assange, un periodista disidente del régimen de Estados Unidos. Y sin embargo, el avión de Netanyahu, este criminal, este genocida, ha recorrido toda la Unión Europea y ningún país ha tenido los arrestos de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir los tratados que han firmado. Y no es imposible porque antes lo han hecho con Evo Morales, o recordemos como también previamente a Pinochet se detuvo en Londres y es verdad que al final lo dejaron volver a Chile, pero un caso también muy parecido para que veamos el triple rasero que tienen los países occidentales y como todo su discurso de superioridad, por ejemplo, frente a Venezuela, frente a América Latina, frente a Rusia, frente a China, frente a Corea del Norte, se desmonta totalmente con este tipo de acciones. Hay la cultura milenaria china dice que los hechos son la verdad y los hechos es que Europa Occidental sigue apoyando a Israel y es algo que tendrá que pasar factura. Estos informes es verdad que no son vinculantes, pero son pruebas y pruebas y pruebas que se van acumulando, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, que los nazis en su momento tenían una situación parecida a los sionistas, pero al final todas esas pruebas se dieron con su contra, se creó un Tribunal Internacional de Nuremberg, fueron juzgados, algunos ejecutados y otros condenados a diferentes penas. Pues en un futuro no muy lejano, yo espero que la humanidad tenga la suficiente dignidad de crear un tribunal como el de Nuremberg para juzgar los crímenes genocidas del régimen de Israel, en el cual no solo están implicados los dirigentes israelíes, sino también dirigentes europeos y también norteamericanos. Y esto también, Carlos, habría que ver cómo influye en la reunión del sábado que va a sostener también Estados Unidos con Irán, otro de los blancos también dentro de la región de Oriente Medio, que siempre sigue siendo el fin de todo este genocidio que emprende contra el pueblo palestino, de seguir bombardeando Yemen y de seguir atacando también a poblaciones como Siria, que hoy controla con la impostura también de un gobierno terrorista allí, de manos de Al-Qaeda, y también en otras regiones, presionando como siempre a Estados Unidos para cumplir los fines de un gobierno que tiene como primer ministro nada más ni nada menos que a Benjamín Netanyahu. Gracias, Carlos, como siempre, por haber compartido tu análisis y tus puntos de vista en torno a este informe que ha emitido esta Comisión Independiente de Naciones Unidas sobre Gaza, que ya habla de genocidio que comete Israel en territorio palestino ocupado. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Informe. Naciones Unidas ha revelado en el último informe la violencia sexual y de género que ha aumentado en frecuencia e intensidad. Se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino. Pero lo que llama la atención es que es la primera vez que Naciones Unidas habla de un genocidio. Y esto marca un cambio de un organismo que está en la mira del presidente Donald Trump. 2. Impunidad. Pero lamentablemente la muerte de más de 40.000 gazatíes, de los cuales más de 18.000 son niños, sigue en la impunidad ante el paraguas que representa para Israel ahora también la administración de Trump, así como lo hizo Biden, antes de él Obama y otros presidentes estadounidenses.
3. Realidad. El objetivo central de Israel es desplazar o asesinar a los palestinos para apropiarse de su territorio en su totalidad y lograr el tan anhelado control de esta región de Oriente Medio. Durante años Israel ha controlado a los medios y también políticos, pero hoy ya no puede controlar a las sociedades en el mundo que han abierto los ojos y que expresan su condena ante estos crímenes de guerra. Son crímenes de lesa humanidad. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.